Dios es bueno y para siempre dice que es su misericordia. Aquel Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel Dios que llamó y tomó a Moisés, aquel Dios que escogió a Jeremías, a Isaías, a los profetas y a los apóstoles, es el mismo Dios que nos ha escogido a nosotros para alabar y glorificar su nombre, para hacer su obra. Y este día pues precioso, Dios va a hablar a nuestras vidas a través de su palabra, porque hay algo importante que usted y yo tenemos que saber, es que nosotros no buscamos a Dios, ni nosotros escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Amén. Y dice que desde antes de la fundación del mundo y en el vientre de nuestras madres, ahí Él nos escogió. Y este día pues vamos a llevar el mensaje, la palabra del Señor. Damos un fuerte abrazo y saludo fraterno a nuestro pastor César Plúas Alvarado, y a nuestra pastora Mireya Medina de Plúas, de la misión La Gloria del Rey Jesús, y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas de la misión, que en esta mañana nos damos cita aquí en nuestra congregación, en la extensión del Recreo. Vamos a orar y pongamos en las manos del Señor esta palabra, este mensaje que Dios trae para su pueblo, para su iglesia, para usted, mi hermano y hermana que nos ve y nos escucha a través también de las redes sociales, y para usted, mi amigo, mi amiga, que esté escuchando esta palabra preciosa. Padre amado, Dios de los cielos, tú eres el creador, Señor, de todo. Y suya es toda la gloria, la honra, la alabanza. No hay maneras de darte gracias, Señor. No hay nada que podamos hacer por lo que usted hizo en aquella cruz para limpiarnos de pecados, Señor. Tu sangre preciosa nos redimió. Tu sangre preciosa, Señor. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, te pedimos esta mañana, Señor, que otorgues don de arrepentimiento, don de fe. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio, de justicia. Pasa palabras, Señor amado, pon palabras en mi boca. Pasa carbón encendido en mis labios, Señor, para que no sea yo hablando, sino tu Espíritu, Señor. Precioso Dios, úsame como vaso de honra, canal de bendición tuya, para gloria de tu nombre, Señor. Y háblanos, porque necesitamos, Señor, necesitamos de tu alimento, necesitamos de aquel maná, Señor. Necesitamos de aquella agua de vida, como aquella mujer samaritana, Señor, que te dijo: dame de esa agua para que yo no venga más aquí a sacarla. Si estamos sedientos de ti, Señor, esta mañana, de ser llenados por tu presencia, de ser llenados por tu amor, de ser llenos del Espíritu de Dios. Llénanos con tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte la alabanza al Señor. Y vamos a abrir la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. El
del verso 21 al verso 24. Del verso 21 al verso 24 del Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Y tenemos como título de esta predicación en esta mañana, en este día: amemos a Dios sobre todas las cosas. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, del verso 21 al 24. Y dice así la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, abro paréntesis, no el Iscariote, cierro paréntesis: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morar en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Tome asiento, amada iglesia del Señor. Gloria a Dios, tome asiento. Hay algo muy importante. Si bien es cierto que el título es del primer mandamiento, es porque Dios demanda de su pueblo, Dios demanda de sus hijos, Dios demanda de su iglesia que le amemos con toda la fuerza de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra alma. Porque aquí nos habla que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo pregunto esta mañana: ¿será que nosotros dejamos todas las cosas en segundo plano y ponemos a Dios primero en nuestras vidas? ¿Será que nos movemos ciertamente con fe y no por vista? ¿Será que para nosotros Dios sí ha tomado el primer lugar en nuestra vida? ¿Será que estamos más pendientes de las cosas terrenales, que estamos pendientes de las cosas seculares? Y vemos que cuando el Señor habla sobre tomar la cruz y le dice que aquel que ama más al padre, a madre, hermano, que a él, no es digno de él. No nos quiere decir que nosotros abandonemos a nuestra familia, ni que no amemos a nuestra familia, pero ellos no pueden tomar el primer lugar. Nada puede tomar el primer lugar ante Dios. Y esta pregunta que le hace Judas es una pregunta con una respuesta muy profunda.
¿Cómo te mostrarás a nosotros y no al mundo? Y la manera de mostrarse a su pueblo, a su iglesia, es que Dios nos transforma. Dios cambia nuestra vida cuando nacemos de nuevo. Cuando usted y yo decimos: Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame, santifícame y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ese sello que Dios pone en su vida, ese sello que Cristo pone en el corazón del hombre, porque dice: arrancaré pues ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y pondré de mi espíritu en su espíritu, y ellos serán mis hijos y yo seré su Dios. Y si usted y yo somos hijos de Dios, y si usted y yo hemos nacido de nuevo, y si usted y yo hemos dicho con nuestra propia boca que lo aceptamos a Él como nuestro Señor, ¿por qué me llamáis Señor si no me obedeces? ¿Por qué me llamáis Señor aun cuando la palabra del Señor tiene grandes mandamientos para usted y para mí como iglesia? Por eso dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y entre uno de esos mandamientos, el cual no cumplimos, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es que amar al prójimo no es solo una palabra, sino que se transforma en una acción, porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra del Señor. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, dice la palabra. Pero ni la obra ni la fe puede actuar por sí sola, porque la palabra dice: por su fruto le conoceréis. ¿Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Será que todavía escuchamos música del mundo? ¿Será que todavía se nos mueve el pie? ¿Será que nuestros pensamientos son conforme al agrado de Dios? ¿Será que todavía nos gusta escuchar lo que nuestros oídos no deben de escuchar? ¿Será que todavía cantamos para el mundo? ¿Será que todavía nos movemos por el calendario del mundo? Nos movemos según las fiestas de un pueblo, costumbres de un pueblo. ¿O estamos pendientes de que está pronta la venida del Señor? ¿Cómo te mostrarás a nosotros? ¿Cómo se muestra Dios a nosotros? Primero, porque Él pone su amor y su espíritu en nosotros. Dice la palabra del Señor que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No entrábamos al reino de los cielos. Estábamos apartados, enemigos de Dios. Pero dice la palabra del Señor que Dios estaba reconciliando al mundo con Cristo, al hombre. Y también nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y hay algo claro. Hay una gran comisión para la iglesia. Hay una gran comisión que es de predicar el evangelio,
que es de ir y hacer discípulos, y que estas señales nos seguirán. ¿Cómo te mostrarás a nosotros y no al mundo? Es a través de su Espíritu, porque ya nosotros no somos los mismos. Cuando Él pone ese Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, dice el libro de Juan, capítulo 3, que el que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es ahí cuando usted comienza a dar fruto. Porque el Espíritu Santo es el que comienza a gobernar su vida, a gobernar su ser. Y es cuando el Espíritu de Dios nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. No nuestra propia voluntad, no nuestros propios deseos. Pero si no hemos nacido de nuevo, si no hemos tenido un encuentro con Dios, no lo podemos amar. No podemos amar a Dios sobre todas las cosas cuando no tenemos un encuentro verdadero con el Señor. Cuando usted y yo tenemos un encuentro verdadero con el Rey de Reyes y Señor de Señores, no volvemos a ser jamás los mismos. No vamos a ser movidos por nada. Las emociones no nos van a mover. Los sentimientos no nos van a mover. No pondremos nada en primer lugar sino a Dios. Y sabemos que es duro hacerlo. Sabemos que no es fácil. No es fácil tomar la cruz y seguirlo. Pero a eso nos está llamando el Señor. A eso nos está llamando. A que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Para dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo se muestra el Señor a nosotros y no al mundo? Porque hay algo que el mundo no puede recibir. Y usted y yo lo hemos recibido si hemos hecho verdaderamente, si hemos tenido un encuentro con el Señor, con Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 17. Allí en el verso 17, al mundo no se puede manifestar. En el verso 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Y esa es la manera que se manifiesta a nosotros el Señor, a través de su Espíritu. Por eso dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la única manera de hacerlo es guardando su palabra, guardando su mandamiento, permaneciendo en ella. Dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él en Juan 8:31. Si guardareis mi palabra, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mi discípulo. Porque hay que permanecer en esta palabra.
Hay que guardar la palabra del Señor, guardarla en nuestro corazón para ponerla por obra. Porque no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y es importante que tengamos en cuenta todo esto. Es importante guardar los mandamientos del Señor. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y cuál es aquel día que se acerca? ¿Cuál es aquel día glorioso que estamos esperando? ¿No es acaso la venida del Señor Jesucristo? Y esto no se trata de venir solo de domingo a domingo. Se trata de que cada día, como dijo el salmista, que mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Porque cada día debemos de anhelar estar en la casa del Señor para adorar, para glorificar su nombre, para recibir su palabra. Porque es la única manera de ser libres verdaderamente. Cuando tengamos un encuentro con Dios, cuando tengamos ese encuentro con el Maestro, su palabra va a morar en nosotros. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esa verdad está en Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Él es el que nos ha escogido a nosotros. Dice que Él nos limpiará para que llevemos más fruto. Yo pregunto esta mañana si estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Y al amar a Dios sobre todas las cosas, el Señor Jesús dio hoy el segundo mandamiento. Es igual, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hay que guardar esta palabra, porque el que guarda su palabra, ese es el que le ama. Y dice: y vendremos y haremos morada en Él. Morada significa que Dios va a vivir dentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo el que debe morar en mi vida y en su vida. Es el Espíritu Santo de Dios que debe habitar dentro nuestro. Porque la única manera de adorar a Dios en espíritu y en verdad es andando en el Espíritu. Ese Espíritu, el Espíritu Santo no le ha dado al mundo. Es la manera de que Dios se va a manifestar a nosotros y no al mundo. En Romanos 5, en el verso 5. Romanos 5, verso 5. Usted y yo tenemos una esperanza. Y esa esperanza que nos es dada, esa esperanza no es de esta tierra. Esa esperanza no avergüenza. Esa esperanza tiene un firme fundamento en Cristo Jesús, que es nuestra salvación eterna. Esa esperanza de un día tener ese encuentro con el Señor en las nubes, porque esa es su esperanza y es mi esperanza, de vivir conforme a la voluntad
viviendo en el Espíritu. Porque Dios ha puesto de ese amor en nosotros. Dice la palabra del Señor en Romanos 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor que nos fue dado es el que nos va a enseñar. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando hemos tenido un encuentro real con el Señor, no vamos a encontrar excusas para servirle, no vamos a encontrar excusas para adorarle, no vamos a encontrar excusas para no congregarnos, no vamos a encontrar excusas para dejar a un lado lo que Dios nos ha mandado a hacer, no vamos a encontrar excusas para amar a Dios sobre todas las cosas y ponerlo en el primer lugar. Porque ese amor fue puesto en nuestros corazones. Por eso dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no te condena. Dios no envió a su Hijo a condenarlo, sino a salvarlo. Pero no te rehúses a creer. El rehusarse a creer en estos mandamientos, el rehusarse a hacer la voluntad de Dios, eso nos va a condenar. Porque acá hay algo que el Señor dice. Dice: y la palabra que yo les he hablado, la palabra que yo les he dicho, la palabra que he dado a conocer no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí mismo en Juan 14. Y en Juan 14, ahí encontramos que el Señor les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros en esta mañana esta palabra en el verso 24. El que no me ama no guarda mis palabras. El que no ama a Dios no guarda sus mandamientos. El que no ama a Dios no lee la palabra. El que no ama a Dios no está interesado en congregar. El que no ama a Dios no está interesado en predicar la palabra. El que no ama a Dios no está interesado en cambiar su forma de vivir. El que no ama a Dios sigue cantando como antes cantaba. Sigue caminando como antes caminaba. Sigue hablando como antes hablaba. Sigue maltratando como antes maltrataba. Sigue insultando como antes insultaba. Sigue fornicando, sigue adulterando. Cuando la palabra del Señor dice: el que es santo, santifíquese más. Porque estamos esperando el día de su venida. Y es necesario vivir una vida de santidad. Es necesario guardar la palabra. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Guardar sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos, dice Pedro capítulo 1, del verso 14 al verso 17. Primera de Pedro, gloria sea al Señor. Primera de Pedro capítulo 1, del verso 14 al verso 17. Y aquí hay un llamamiento a una vida santa. El que ama a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de su corazón y de su mente y de su alma, se guarda para Cristo, se guarda para Dios, se guarda del pecado, se guarda de la inmundicia. Dice la palabra que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Como decimos que amamos a Dios, si cualquier viento nos mueve, cualquier emoción nos mueve y ya no venimos a la iglesia,
Cualquier dolorcito de barriga nos mueve y ya buscamos al curandero, al brujo, al hechicero. Cualquier enfermedad nos agobia y no hemos creído a aquel que nos llamó. Y es tiempo de creerle, es tiempo de buscar al Señor con todo el corazón, cumpliendo su palabra, guardando su palabra, guardando el mandamiento y el llamamiento santo que Él nos ha hecho. Porque aquí dice llamamiento a una vida santa. Verso 14, primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 17. Como hijos de obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestras ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Así también vosotros sed santos. Estamos guardando la santidad. Estamos buscando la santidad. Estamos guardándonos para el Señor. Estamos guardándonos para el día de su venida. Hay muchas pruebas, sí, hay muchas pruebas. ¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo Cristo venga? ¿Hasta cuándo, Señor, la prueba? Tienes que entrar a una prueba y meterte en el desierto. Ahí en el desierto vas a aprender a soportar la prueba. Ahí en el desierto aprenderás a vivir en santidad. Ahí en el desierto vas a aprender que tienes que ser probado y pasado por el fuego. Como el oro vas a ser probado. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra, busca la paz y síguela. Pero si vivimos en pleitos, en contiendas, en divisiones, en murmuraciones, vivimos en críticas y nos metemos hasta en cosas que no tenemos que meternos en el gobierno. No dependemos de un gobierno de la tierra. Dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Depende de nuestra vida, de lo que Él ha manifestado en su palabra. Y esa esperanza está puesta en el cielo. Su mirada y la mía no es en las cosas de esta tierra. Su mirada y la mía debe estar puesta en el Cristo. En el Cristo de la gloria. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Vivamos esa vida de santidad. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escuche bien. Toda vuestra manera de vivir. En nuestros atuendos que ponemos en nuestros cuerpos, aún los cortes de cabello, aún como usamos nuestra ropa, aún como nosotros caminamos, hablamos, las actitudes que tenemos, nuestra conducta. Hay gente que habla palabras deshonestas, aun cuando la Biblia nos habla que no debemos de hablar palabras deshonestas. ¿Cómo hemos nacido de nuevo? ¿Cómo decimos que amamos a Dios y desobedecemos a su palabra? Y aquí Jesús dice, guarda. El que guarda mi palabra es el que me ama. Si te llamo a una vida de santidad, la santidad no es solamente por adentro, también es por afuera. La santidad no es solo por fuera cuando me ven, sino acá en lo íntimo, tener un corazón limpio. Porque si no tenemos un corazón limpio, no veremos al Señor. La
fe sin obras es muerta. Y es ese fruto del Espíritu. Por eso dice: ¿cómo te mostrarás a nosotros y no al mundo? El mundo no tiene amor. El mundo no puede tener esa bondad, ni benignidad, ni paciencia, ni fe, ni mansedumbre, ni el gozo, ni la paz que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo es el que nos ha sido dado y ha puesto en nuestro corazón lo de Dios. Por eso dice: el fruto del Espíritu es. Y nombra 9 elementos, 9 características que debe de haber en el cristiano verdadero, de que tiene el fruto del Espíritu. Y el primero es amor. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Y hemos dejado a un lado lo demás. ¿Acaso es que hoy día, porque se celebra algo en mi casa, voy a dejar de adorar a Dios? No puedo poner nada en primer lugar que no sea Dios. Si usted y yo no amamos a Dios sobre todas las cosas, si no guardamos sus mandamientos, Dios no va a hacer morada en usted ni en mí. Porque dice: el que guarda mis mandamientos, este es el que me ama. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Quieres que Dios haga morada en ti? Hombre, mujer, que me escuchas, hermano y hermana. ¿Quieres que Dios haga morada en ti? Empecemos por guardar la palabra. Empecemos por cambiar verdaderamente toda nuestra manera de ser, toda vuestra manera de vivir, dice aquí la palabra. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conduzcámonos en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Busquemos a Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos de angustia, pero para el mundo, para usted y para mí, solamente son las señales que Cristo viene. Son las señales que habla la palabra. Y dice que solamente son principios de dolores. Todos los científicos del mundo andan buscando una vacuna. Pero usted y yo es tiempo de buscar a Cristo. Usted y yo es el tiempo de buscar más de Dios. Y es el tiempo de predicar la palabra, de anunciar las buenas nuevas. Para aquellos que no tienen esperanza, se vuelvan a Cristo y tengan aquella esperanza, que es el reino de los cielos. Póngase sobre sus pies. Dice la palabra que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación es la predicación de su palabra. Que cuando usted y yo comencemos a predicar este evangelio, habrán hogares transformados, habrán hogares cambiados, hogares restaurados, habrá familias enteras que sean sanadas, libertadas, cambiadas por el poder de Dios. Porque esto no es con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. A partir de hoy, busquemos ser diferentes. Busquemos guardar la palabra. Busquemos la santidad. Busquemos la paz con todo. Aún con los que nos odian. Aún con nuestros enemigos. Dice la palabra del Señor que amemos a nuestros enemigos. Que oremos por ellos. Que bendigamos al que nos maldice. Porque es un tiempo muy hermoso y precioso el que se acerca. Ese arrebatamiento. Y ahí nos encontraremos en las nubes.
Qué precioso es eso. Qué maravilloso para la iglesia, para el pueblo del Señor. Porque tenemos esa esperanza. Y esa esperanza es de alcanzar ese reino eterno. Porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de agua y de espíritu. Porque lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el Espíritu Santo es el que tiene que dar testimonio de usted y de mí. Es el Espíritu de Dios el que va a hacer obras maravillosas en su vida. Que no se nos olvide esta palabra. Que esta palabra la pongamos por obra en nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios consuele nuestros corazones. Padre, desarraiga toda iniquidad. Mi Señor, rompe toda cadena, rompe todo yugo, Señor, rompe toda atadura, todo aquello que nos está atando al mundo, Señor, derríbalo en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que todavía no le hemos soltado, ayúdanos a soltarlo esta mañana. Ya no queremos vivir siendo los mismos, queremos cambiar toda nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer tu voluntad, mi Señor. Gracias te damos, Señor, que esta mañana, Padre, tu Espíritu haya convencido de pecado, de juicio, de justicia. Que usted que nos ve, usted que nos oye esta mañana, tenga un nuevo nacimiento el día de hoy. Que nazca de agua y de espíritu, aceptando a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Dígale: Señor, yo me arrepiento esta mañana. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser la misma. Limpia mis pecados. Bórralos, Señor, mis pecados. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador de mi vida y de mi alma. Esta mañana me reconcilio contigo. Dígale usted que está apartado del Señor. Usted que estaba apartado, que se apartó, que recibió a Cristo pero se volvió atrás. Reconcíliese esta mañana y dígale: Señor, perdóname. Me reconcilio contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que no sea borrado ni quitado de jamás. Y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Porque el sello del Espíritu Santo es la arra del Espíritu. Porque aquel sello es el que va mostrando que usted ama a Dios sobre todas las cosas. Amemos a Dios sobre todas las cosas. No lo pongamos en segundo ni tercer lugar, peor último, sino que Él sea primero en nuestra vida. Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios bendiga todo su ser. Que Dios guarde su entrada y su salida. Que Dios bendiga el fruto de su vientre. Que Dios bendiga su arteza de amasar. Que Dios bendiga su hogar. Que Dios bendiga todo lo que usted emprenda en su vida en esta semana. Que Dios guarde nuestros corazones y nos aparte de todo mal. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive?